El comentario de hoy es duro y frustrante, te lo aviso antes de que sigamos. En Venezuela continúa el caos tras una de las mayores catástrofes que ha vivido el país en lo que va de siglo. A esta hora el balance provisional habla ya de 1.450 muertos, más de 3.000 heridos, casi 13.000 desplazados o damnificados y al menos 774 edificios destruidos o colapsados. Digo provisional porque esto todavía no ha terminado, no solo porque siguen apareciendo víctimas, sino porque todavía hay miles de familias buscando a gente que no logran localizar. Aquí empieza la parte más dura de todo esto, porque los expertos ya están explicando que esta catástrofe no termina de golpe, sino que va por fases. La primera fase es la carrera contrarreloj, para encontrar a vivos bajo los escombros. Ahí cada segundo cuenta, porque una persona atrapada puede sobrevivir un tiempo sin comer, pero sin agua, herida, aplastada, con polvo, frío, con calor o con hemorragias internas, ese margen se reduce muchísimo. Por eso los primeros días son críticos, y aquí quiero destacar que estas labores de rescate necesitan absoluto silencio para poder escuchar a la gente que está atrapada debajo de los escombros. Pero hacer eso en ciudades donde hay tantísimas víctimas, tantísimo ruido de vehículos y de voluntarios moviéndose es muy difícil. ¡Somos rescatistas del ejército mexicano! ¡Rescatistas del ejército mexicano! Si hay alguien ahí, haga un ruido o grite ¡ahora! ¡Silencio total! ¡Silencio! José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? La segunda fase, en la que podríamos decir que ya estamos, es mucho más dura, porque las posibilidades de que haya gente viva tanto tiempo bajo los escombros se reducen. Lo que no significa que los equipos de rescate vayan a irse a casa, sino que seguirán trabajando para desenterrar a las víctimas que no han podido sobrevivir. Tal como digo, esta fase es en la que estaríamos entrando tras estos días que han pasado después de los terremotos. De hecho, está empezando a denunciarse que para la primera, segunda y tercera fase, Venezuela no tiene suficiente material. No ya especializadísimo, sino el básico para enfrentarte a una tragedia así, como linternas o palas directamente. Que no te estoy diciendo ni siquiera excavadoras porque desde luego no puedes contar ni con ellas. Es que para esta segunda fase, por no tienen ni suficientes bolsas de cadáveres. La Cruz Roja venezolana ha tenido que entregar más de 300 bolsas que tenían en sus depósitos para que puedan usarse para retirar cuerpos. Fijaros si es trágica la falta de medios que están llegando al punto en el que no pueden ni recoger los restos de estas personas y los tienen en la calle con cal viva para reducir olores, insectos y, por tanto, propagación de enfermedades. Que vean la cantidad de cuerpos que todavía existen aquí, que todavía no se han podido recoger. Son aproximadamente más de 15. Están todos aquí full de cal porque en verdad todavía no, y ya están rígidos porque no se han podido recoger. Ya están en estado de putrefacción. Es una parte oscura de toda la situación. Luego empieza la tercera fase, que es la que menos vamos a ver ante la cámara, igual que ha pasado con España y las víctimas de la Dana o las del volcán de La Palma. Y esta fase es la de recuperación, porque rescatar a alguien es el principio, no el final. Después hay que atender a los heridos, reubicar a los damnificados, darles agua, comida, medicinas, baños, seguridad, escuelas para los niños, hospitales que funcionen y, sobre todo, un techo, aunque sea de lona. Y aquí está el problema venezolano. En España nos quejamos, con razón, de que la vivienda se ha convertido en una pesadilla para los jóvenes. Tenéis alquileres que se comen el sueldo entero, hipotecas imposibles, prácticamente cero construcción y mucha gente compitiendo por muy pocas casas. Por eso aquí no hay burbuja inmobiliaria, los pisos valen lo que valen porque son un bien escaso para la cantidad de gente que hay peleándose por ellos. Bien, pues en Venezuela esa opción de comprar casa es casi inexistente. Allí, antes del terremoto, ya funcionaban con el lema de donde comen dos, comen tres. Tenías a familias enteras metidas en pisos de otros familiares, gente compartiendo habitaciones, casas levantadas como se podía, barrios construidos sobre una economía reventada y una infraestructura que llevaba años cayéndose a trozos. Y eso era antes del terremoto. Ahora imagina que esas casas donde ya vivían muchos apiñados han quedado completamente destruidas. O algo peor desde un sentido de frustración. Edificios que han llegado a aguantar y no colapsar, pero que tienes que tirar tú mismo abajo porque han quedado inhabitables por los daños estructurales que tienen. Y aquí quiero, por supuesto, hacer mención a la mayor catástrofe que ha sufrido Venezuela en la historia reciente, y ese es Hugo Chávez. El norte de Venezuela, la zona donde se concentra el 80% de la población del país, es una zona de riesgo sísmico, no es algo de lo que nos hemos enterado esta semana. Se sabe que está sobre un punto de contacto entre placas tectónicas y ya ha sufrido terremotos en otras ocasiones. Bien, cuando tu país tiene esa peculiaridad y sabes, como digo, que toda tu población se aglutina al norte porque es donde tienes el acceso al mar y no estás metido en la jungla, pues pensarías que tus edificios deberían construirse para soportar un mínimo de actividad sísmica, ¿no? Error, amigos. Esta gentuza que repartía migajas a su pueblo mientras se forraban a su costa y te hablaban de revolución, aprobó proyectos de construcción de vivienda absolutamente bochornosos. Casas de cartón por las que hoy los daños se han multiplicado en lugares como La Guaira. Miren, yo quiero felicitarles. Pido un aplauso para todos los trabajadores que están levantando esta nueva ciudad aquí, en Capialamar, y que han hecho, bueno, milagros, porque aquí estamos gracias a la cooperación con Turquía,
Aquí está una empresa turca que se llama Suma, trabajando, trayendo tecnología, trayendo maquinaria, construyendo junto con nosotros este conjunto residencial. Ahí está la imagen, pueden verla en panorámica. Bueno, frente al mar, aquí estamos en Playa Grande, ¿no? Sector Playa Grande, un saludo a todos los vecinos, estábamos cruzando por allí, el sector Playa Grande. Vean ustedes, qué diferencia, ¿no? Esto es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. Mira, goma espuma con lata, no sé. Eso ni siquiera es acero, como aluminio con goma espuma, eran las casas de aquí. Esta tragedia no va a terminar cuando saquen el último cuerpo de los escombros. Ahí va a empezar otra, la de los vivos. La gente que ha perdido su casa, su trabajo, su barrio y en muchos casos aparte de su familia. Y todo eso en un país que ya estaba económicamente destrozado antes de esta tragedia. La situación es tan crítica que muchos venezolanos fuera del país están frustrados tratando de ver cómo mandan ayuda a sus familiares, amigos o simplemente vecinos. Pero el envío es complicado porque el principal aeropuerto del país estará inservible durante un tiempo, por lo que muchos están intentando hacer las conexiones a través de Colombia para enviarlas por tierra a las zonas afectadas, enfrentándose a la problemática de que habrá carreteras que estarán dañadas en algunos tramos, por no hablar de los controles policiales y militares venezolanos que en muchas ocasiones no es que no ayuden, es que saquean directamente. De hecho, he escuchado que a un conductor de maquinaria pesada le han exigido dinero en la autopista de Caracas a La Guaira para llevar su excavadora a ayudar con las labores de recuperación, y ha tenido que pagar para seguir. Tal como digo, es un rumor, pero los venezolanos os pregunto si os parece muy descabellado que haya podido ocurrir de verdad sabiendo que es una práctica habitual de la policía venezolana. Hasta María Corina, la principal opositora del régimen y Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura, ha comunicado que va a desplazarse al país para asistir como pueda a su gente. Algo que es extremadamente peligroso porque os recuerdo que al mando del país sigue estando el régimen chavista de manos de Delcy Rodríguez, un régimen del que se ha ocultado durante años porque la habrían metido presa o algo peor por oponerse a la dictadura. Y para que sepáis lo que le ocurre a quien lleva la contraria al régimen, os menciono brevemente el caso de la jueza Afiuni, una jueza venezolana a la que encarcelaron y de la que abusaron sus carceleros. De hecho, quedó embarazada y abortó en prisión. ¿Y su crimen sabéis cuál fue? Excarcelar a un banquero muy sensible para Chávez que llevaba 3 años en prisión preventiva. O sea, 3 años esperando un juicio, que ni siquiera juzgado o condenado, cuando en Venezuela el tiempo máximo de prisión provisional o preventiva son 2 años. Ella ordenó su excarcelación y este salió por patas como habría hecho cualquier persona con 2 dedos de frente. Pues ese mismo día Chávez la señaló y la metieron presa para que viviese el infierno chavista. Si le hicieron eso a una jueza, imaginando que no le harían a la principal opositora, Premio Nobel de la Paz, que lleva años visibilizando sus abusos. Que la cara de la oposición venezolana visite el país en estos momentos es importante, pero muy peligroso, porque no me extrañaría que el régimen intentase hacer algo para cargarse a alguien que representa el cambio y la esperanza en Venezuela. Pero lo que de verdad quiero comentar hoy es la tremenda vergüenza que me produce ver los vídeos de los saqueos. Porque en el anterior comentario ya dijimos que las dictaduras son más peligrosas que nunca en crisis humanitarias como esta. Con el caos aprovechan para consolidar su poder y eliminar disidencia, porque pueden camuflar sus muertes con las de la catástrofe, porque controlan la llegada de alimentos y estrangulan así a los que llevan la contraria. Los convoys de suministros de las ONG son parados en controles de carretera y los militares pueden decomisarlos perfectamente porque tienen la autoridad que la propia dictadura les valida. Y esa comida no acaba llegando a los afectados sino a los que el régimen quiere, por no contar el mercado negro con el que van a ganar dinero saqueando a los venezolanos necesitados con la comida que otros han donado para ellos. Los vídeos que están surgiendo seguro que no representan a todos los policías ni militares venezolanos, pero cuando la gente desconfía de la mayoría de ellos es por algo. Los prejuicios no nacen de la nada, se ganan a pulso. No es solo que no ayuden, porque mirad cómo increpan los vecinos a estos que se supone que tendrían que ser los primeros en arrimar el hombro. Es un país que necesita de ustedes, no es un arma, para echarnos clavos y coñazos sí, no estamos en una situación, porque cuando están en la autopista, la Francisco pagando, son malotes, demuéstrenme su maldad aquí, pues, demuéstrenme su maldad con un pico, una pala en esta mierda, Al mediodía, para que el huevo me diga, puedes pasar. Es una prisión y aquí no hay delincuentes. Eso sí es verdad, hermano. Yo. Dile que paras, hermano. Son para ayudarnos a nosotros. Trabaja, pero no hay legenda. Esto es una contingencia, hermano, una emergencia. ¿Qué coño son? ¡No jodas! ¡Uniforme de limpio! ¡Aquí soy yo! Mira cómo trae esta gente. Y mientras tanto la gente en la afuera todavía va a los escombros. Sin ayuda. Estoy aquí preocupado. Es que además se están publicando una oleada de vídeos en los que se documenta perfectamente cómo los cuerpos de seguridad que deberían estar ayudando a salvar gente están aprovechándose para hacer puto pillaje.
Lo que salvan los policías aquí. Cocinas, muebles. Lo que están salvando los policías. Y la gente buscando a las personas que están atrapadas. Es que daros cuenta del escenario en el que estamos. Mientras los venezolanos en el país o la diáspora de fuera están perdiendo el puto culo para movilizar alimentos, equipos de rescate, material médico y cualquier pertrecho que pueda hacer falta para ayudar a los que están en su tierra, tenéis a los policías y militares que se supone que luchan por el pueblo saqueando negocios locales. Porque no me vengáis a decir que ir a un negocio y llevarte electrodomésticos contribuye de ninguna manera a salvar a los tuyos. Mirad la ridiculez esta. 2 hijos de su grandísima madre robando en motocicleta mientras van uniformados. Y espérate, porque los que están en la zona cero, en el lugar de la catástrofe, es que están hasta teniendo tiempo de ver qué saquean de las casas en las que entraron a, supuestamente, salvar personas. Bueno, aquí tenemos estos guardias en Caribe que en vez de estar ayudando a la gente de salir de lo que está ocurriendo, se están midiendo gorras, metiéndose cosas en el bolso y vaina. Eso fue hoy en Caribe. Son unos abusadores, son 3 en Caribe, en apartamentos que están derrumbados. Por favor, ¿qué es esto? La falta de algún tipo de vergüenza por estas personas está llegando hasta el punto en el que los propios afectados, que deberían estar siendo socorridos o deberían estar pudiendo ayudar a seguir desenterrando a supervivientes o fallecidos, están teniendo que destinar tiempo y recursos humanos a asegurarse de que estos infraseres no les despojan de la poca dignidad que les queda en sus casas. Son unos sinvergüenza. Sinvergüenza lo que son. Son unos sinvergüenza, ¿vale? A huevo. Todo lo que hemos pasado y el pasado van a venir. Son una rata. Son una rata. Pero que es partido en 2 para que sepa. Dale, viejo, vamos para afuera. ¿Qué sinvergüenzura? ¿Qué tienes ahí, compa? ¿Qué tienes ahí? No, abre para ver qué tienes ahí. Vamos abajo, viejo, vamos para abajo. ¿Qué haces aquí metido? ¿O es porque los agarramos no te van a llevar nada? A estos bichos lo que hay es que lincharlos por abusadores. ¡Este se mama huevo! ¡Llévatelo! Hasta en hoteles están entrando a saquear. Edificios que sí, no son la vivienda de nadie, pero que precisamente podrían usarse en un futuro para alojar a esa gente que lo necesita. Deben de ir presos. No es con la intención de que ustedes vienen para acá con intenciones de robar. ¡De robar! ¡Eso es lo que van a hacer! Civil queda grande, huevón, queda grande. Queda grande, huevón. Quítate la quito, quítatela, huevón, quítatela. Pero espérate, que lo peor es que hay basura andante tratando de aprovecharse de otras víctimas del terremoto en los refugios. Esto que veis es el Palacio de Justicia de La Hollada, que a las 12 de la noche fue asediado para tratar de linchar a un hombre que abusó de una niña en un refugio. Oscar, que violó a la niñita en el Parque del Oeste, se metió para mi barrio y no era de ahí, y me devolví y lo encontramos. Lo estoy dejando aquí en el Calvario. Sucio, desgraciado, ¿cómo vas a violar a una niña, perro? Lo están buscando desde esta tarde. No, ¿y qué le hiciste? ¿Y por qué andabas por ahí? Desgraciado, yo tengo una hija. No me interesa porque yo tengo una hija, coñísimo de tu madre. Y si tienes una hija, ¿por qué le hiciste eso a esa niña? Becerro, yo tengo una hija, mamá huevo. Pero os dejo para la parte final algo que deje mejor sabor de boca, aunque sea un poquito. Muchísimos países han movilizado ayuda a sus propios equipos de rescatistas para poder asistir, como puedan, en las labores de recuperación, porque tal y como podéis suponer, hace falta, ya que la ausencia de equipamiento y las pésimas labores de determinados sectores militares y policiales venezolanos está causando que el número de víctimas aumente en lugar de reducirse. Son muchísimos los países que se han movilizado. No hablo solo de vecinos cercanos, sino otros países que están más alejados de Venezuela. Pero quiero destacar el caso del Southcom o el Comando Sur estadounidense porque es muy curioso. El Comando Sur es el encargado de las operaciones militares en Centro y Sudamérica. Es el brazo ejecutor de la captura de Maduro, de las operaciones contra los narcos que estamos viendo en la región. Son los que ejercen la presión militar en el chavismo de Venezuela. Pues ellos están ahora mismo invirtiendo sus efectivos y logística en desplazar ayuda humanitaria al país. De hecho, quiero destacar algo, y es que dentro de esas labores que los estadounidenses están llevando a cabo, encontramos también el envío de sus propios equipos de rescate, igual que todos los demás países que están participando. Pero si os he mencionado a los estadounidenses tal y como digo, es porque uno de sus equipos ha protagonizado un enfrentamiento con Diosdado Cabello, el ministro de Interior venezolano, que es una de las figuras más destacadas de represión chavista en el país. Este equipo de rescatistas estaba desplazándose con sus propios vehículos a asistir en una zona en la que les habían pedido ayuda. Diosdado pidió a sus militares que detuviesen ese convoy y les obligó a retirarse.
Ese mismo día restringió el acceso a La Guaira para que solo el personal que ellos autoricen pueda entrar, por lo que cualquier rescatista no autorizado por ellos tendrá prohibido el paso. Eso tiene que ser atendido. Entonces, a partir de hoy, a las 20:00 horas, es decir, a las 8 de la noche, queda restringido el acceso al estado de La Guaira. Quien quiera venir al estado de La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta. Registrarse allá en el poliedro y nosotros, las autoridades estarán tomando las decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada aquí en La Guaira puedan venir al estado de La Guaira. Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas, a partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Que a ver, por un lado, hasta tiene sentido logístico. La carretera de Caracas a La Guaira es un absoluto caos con todo el voluntariado que está yendo a ayudar. Es lógico que el acceso deba estar regulado y controlado para evitar más problemas y coordinar bien a dónde va la ayuda. Además, es una manera de controlar que no haya pillaje, robos o cosas peores tal y como hemos visto. Pero claro, eso te parece coherente cuando te lo dice un gobierno responsable y legítimo. Desde luego no cuando te lo dice el ministro chavista que viene autorizando, avalando e incentivando la represión del pueblo para garrapatear el país. Cuando esta clase de rata de cloaca, que aún tiene una recompensa por su captura, te dice que te registres en Caracas para ver si te autorizan o no, pues lo que quiere realmente es lo que comentamos el otro día. Asegurarse de que la dictadura controla a dónde llega la ayuda, a dónde llega la comida, y eso es una manera más de controlar al pueblo que está deseando largarlos. Esto precisamente se mezcla con la preocupación que yo tengo por ver a María Corina desplazarse al país, justo cuando estas ratas están consiguiendo más control y poder sobre la gente con esta catástrofe. Por no decir lo obvio, que yo me fío cero de ese control que Diosdado dice querer garantizar, porque a lo largo de este comentario habéis visto pruebas flagrantes de que el ejército y la policía venezolanas no solo están tocándose los cojones mientras los vecinos y rescatistas hacen el trabajo, sino que son los protagonistas del saqueo y del pillaje. Y que te digan que estos mismos que están robando de entre las ruinas son los que van a controlar quién pasa y quién va a encargarse de las labores que hasta ahora estaban ignorando, pues se lo creerá su puta madre. Pero bueno, hoy más que nada, aquí no tenemos ni idea de lo que estamos comentando, así que trata de ilustrarnos tú en comentarios. ¿Cómo pinta realmente la situación en Venezuela tras esta catástrofe? ¿Crees que es peligroso que María Corina se desplace a Venezuela? ¿Piensas que el chavismo está intentando usar esta situación para afianzar más sus tentáculos después de la captura de Maduro? ¿O crees que esta catástrofe marca de alguna manera el principio del fin de la era del chavismo en Venezuela? Te leo, suscríbete si no lo has hecho y ayuda como puedas a la gente de Venezuela. Echa un ojo a los centros de acopio que haya cerca de tu casa y acércate para donar aunque sea una latita de comida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.